Es un tema bien especial. Resulta que les comento que en la universidad estamos viendo un tema muy especial. Es un tema que de verdad me impactó muchísimo, es un tema que lo disfruté, que me lo gocé, y en el proceso que lo iba estudiando, eh, yo deseaba que mis hermanos y mis hermanas también pudieran estudiarlo, pudieran verlo conmigo también, y fue muy especial porque preciso me tocó hacer nos tocó hacer una tarea de este tema en la universidad, y también curiosamente coincidió en que el tema me correspondía a mí, y el tema de hoy pues es un tema libre, digamos que no en la secuencia que venimos de una mujer conforme al corazón de Dios. Entonces digamos que el Señor definitivamente me dio la oportunidad de poder compartir con ustedes este tema que realmente me gustó mucho. Entonces, pues para comenzar el tema, como dice acá y como pueden ver, dice: como seres humanos somos fácilmente influenciados por otros. Y yo creo que lo notamos constantemente. Como dice también, necesitamos, perdón, que otros nos guíen, necesitamos que otros nos animen, necesitamos que otros nos enseñen lo que ellos saben y que es importante para nosotros, ¿sí? Entonces, nosotros somos seres influenciables, o sea, fácilmente alguien dice algo que me impacta inmediatamente, eso afecta mi vida, ¿sí? Eso impacta mi vida de alguna manera. Y eso ha sucedido durante toda nuestra vida. Y también nosotros somos aquellos que influenciamos a otras personas, que podemos enseñar a otras personas. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a esto, resulta que esa necesidad que nosotros tenemos de que nos guíen y que nosotros guiemos a otros, esto no es algo nuevo, ¿sí? No es que ocurrió en este momento, o es que en los últimos siglos o en los últimos tiempos ha pasado. Eso ha sido algo que durante toda la historia del ser humano ha sucedido. Y quiero precisamente darles unos ejemplos en cuanto a eso. Por ejemplo, resulta que en cuanto a Moisés, es un personaje de la historia, ¿sí? Dice: Moisés, un hombre que Dios levantó para sacar a su pueblo de la esclavitud, quien guió, influenció, animó al pueblo de Israel mientras atravesaron el desierto por 40 años, ¿cierto? Recordemos que este hombre fue levantado por el Señor, y este hombre era un hombre que tenía temores. Si recordamos la historia, este hombre tenía temores, tenía luchas, tenía incapacidades, aún físicas, para poder llevar a cabo este propósito por el cual el Señor estaba llamando, y aún así fue usado por el Señor enormemente para influenciar al pueblo de Israel durante esa travesía por el desierto durante 40 años. Luego, uno de estos que había sido influenciado por Moisés llegó a ser la influencia y guía para otros durante otros 40 años aproximadamente. Y este personaje fue Josué, y yo sé que ustedes lo conocen, perdón, quien guió al pueblo en la conquista de la tierra prometida. Entonces, Josué fue una persona que fue influenciada por Moisés, y ahora él está haciendo influencia para otros. Más adelante, Dios levantó jueces, conocemos la historia, donde cada uno de ellos influenciaron la vida de muchos de los que le seguían. Entonces, Dios durante un periodo muy largo, Dios fue levantando jueces uno tras otro, y estas personas también con sus habilidades, con sus luchas, con sus incapacidades, con lo que tenían y con lo que no tenían, aún así fueron influencia para otras personas. Y eso también es importante resaltar. En el tiempo de los reyes, que es después de los jueces, Dios levanta a David, a Abigail, a Salomón, a Esther y a muchos más para liderar a su pueblo. Cada uno de ellos impactó e influenció enormemente la vida del pueblo del Señor.
como ustedes lo ven acá, estas personas, tanto hombres como mujeres, fueron de impacto para muchos durante el tiempo de los reyes. ¿Listo? Permítame. Después de este tiempo de los reyes y después de muchas otras cosas que sucedieron a través de la historia y que iban influenciando otros tras otros, luego baja Dios mismo a la tierra, se hace hombre y dedica 3 años de su vida para influenciar, guiar, capacitar y animar a sus 12 apóstoles. Obviamente también influenció, capacitó, guió y enseñó a muchos más, pero dedicó algo muy especial, tiempos especiales para enseñar a estos 12 que lo estaban siguiendo. ¿Y qué pasó después? Estos 12 apóstoles continuaron influenciando, enseñando, animando a muchos más. Y esa influencia continuó por 2000 años hasta el día de hoy. Al punto de que alguien influenció tu vida y la mía, nos animó, nos enseñó, nos dio, y por eso estamos acá. Y yo digo, qué especial esto. Esa influencia que tuvieron esos siervos del Señor, esa influencia que el Señor tuvo sobre esos siervos fue tan grande, tan potente, que ha transcurrido durante 2000 años al punto de que hasta el día de hoy sigue influenciando nuestras vidas. Alguien que fue influenciado nos influenció a nosotros, nos enseñó, nos guió, dedicó parte de su vida, de su tiempo, para que nosotros también hoy día estuviéramos acá. Y entonces cada una de las que estamos acá es porque hemos sido influenciados por otros. ¿Listo? ¿Esto qué significa? Que ahora tú y yo somos en potencia aquellos o aquellas que pueden y tienen la posibilidad y las capacidades para influenciar a muchos de los que están a nuestro alrededor. De pronto, esas son unas animaciones. De pronto, si se corta un poquito, pareciera que se está yendo la imagen, pero no, son animaciones. Quiero que de pronto me ayuden, si de pronto pueden prender sus micrófonos para que me colaboren en el proceso un poquito. Y es como dice acá, ¿en qué palabra podemos resumir a aquel que influye, anima, guía y enseña a otros? Menos con las que estuvimos ayer. ¿Cómo? Un líder. ¿Un líder? ¿Quién habló? Es que no tengo acá. Susana. ¿Quién, perdón? Susana, Susana. Ah, Susana, muy bien, qué pilera. Muy bien. Un líder. Un maestro, ma. Bueno, también puede ser un maestro, pero en este caso, según lo que estamos viendo hoy, y digamos la palabra que voy a usar, sí es verdad lo que mi mamita está diciendo, pero la palabra que voy a usar es la que efectivamente dijo Susana. Un líder. Y implícitamente lo he venido diciendo en lo que ya he mostrado. O sea que tú y yo somos líderes en potencia en las manos de nuestro Señor. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Y yo creo que de pronto cuando algunas de nosotras escuchamos esto podemos pensar, bueno, de pronto otras pueden llegar a hacerlo, no sé, de pronto Dianita, Judicita, Marcelita, no, pues las que ya van adelante, no, ellas pueden llegar a ser líderes, ¿cierto? Pero podemos de pronto pensar, no, pero yo no, yo creo que yo no. Pero quiero que veamos algo muy importante, por lo cual nos vamos a dar cuenta que sí, todas las que estamos acá y las que hemos sido impactados, así como acabo de mostrar ahorita, e influenciados por otros, sí podemos llegar a ser líderes en potencia en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque resulta que tú, que me estás escuchando, has entendido una verdad que no muchos entienden.
¿Qué verdad has entendido? La solución a un problema legal que teníamos. Y eso es increíble porque no mucha gente lo sabe. Entendimos que teníamos un problema legal y entendimos la solución a ese problema. Y eso es algo maravilloso, otra vez, que no muchos lo saben. Tú tienes una esperanza que no muchos tienen. ¿Cuál es esa esperanza? Una eternidad con nuestro Señor. Y eso es una esperanza maravillosa. A veces con todo esto que estamos viviendo, yo digo, una persona sin el Señor debe ser muy difícil saber que en cualquier momento puede pasar algo, en cualquier momento puede morir y no tiene una esperanza. Pero nosotros, por la misericordia del Señor, sí tenemos una esperanza y otra vez, algo que no muchos tienen. Tú tienes un respaldo y un poder que no muchos tienen. Quiero que aquí alguien me diga cuál es ese respaldo que tenemos. ¿Quién crees o de las que están acá, cuál creen que es ese respaldo y poder que tenemos? Nuestro respaldo podría ser nuestro Señor, nuestro Dios. Sí, es verdad, nuestro Señor, pero hay, en la palabra del Señor nos muestra específicamente algo que dice que Él es el poder para poder ejecutar la obra del Señor. ¿Cuál es el poder que nos permite ejecutar la obra del Señor? ¿Quién da más? El Espíritu Santo, madre. El Espíritu Santo, muy bien. Entonces, mi mamita muy bien en cuanto al Señor, sí. El Señor nos dice específicamente que es el Espíritu Santo. Obviamente Él es Dios, ¿cierto? Pero dice que si no fuera por el Espíritu Santo, nada de lo que hacemos como hijos de Dios lo podríamos hacer. Él es el que nos da la potencia, la capacidad para poder ejecutar lo que podemos ejecutar como hijos de Dios. Tú también tienes una cobertura que no muchos tienen. ¿Cuál es la cobertura que no muchos tienen, que nosotros sí tenemos? ¿Quién dice? ¿Cuál es esa cobertura? ¿Quién dice? ¿La iglesia? No. La iglesia, muy bien, la iglesia. La iglesia es esa cobertura que nosotros tenemos, una cobertura que a veces no nos alcanzamos a imaginar lo protegidos que estamos de Satanás, del mundo y aún de nuestro propio pecado. Es la iglesia la que nos protege. Tú tienes una verdad que no muchos tienen y esa verdad se llama la palabra escrita, que es viva y eficaz. Entonces, con esto podemos entender algo, ¿sí? Que todo eso lo tenemos nosotros, como les decía ahorita, eso lo tenemos nosotros y no muchas personas lo tienen. ¿Listo? Y como dice acá, podemos tener temores, luchas, cometer errores, pecar, pero la realidad es que todos estos personajes que ya vimos, que nombramos, también tenían eso mismo que tú puedes experimentar en este momento, ese temor, esa lucha, de pronto el pensar que no soy capaz de hacerlo, también cada una de las personas que vimos, también las tenían. O sea que eran hombres y mujeres comunes y corrientes, igual que tú y que yo. Y aún así pudieron impactar a muchos. ¿Por qué pudieron impactar a muchos? A muchos. Porque tenían lo mismo que tú y yo tenemos. ¿Qué tenían? Tenían el Espíritu Santo, que en el Antiguo Testamento venía y los capacitaba y se iba, pero lo tenían, ¿cierto? Tenían la verdad del Señor, tenían la palabra del Señor, ¿sí? Tenían una cobertura en ese momento en cuanto al Antiguo Testamento, pues a Israel, ya en el Nuevo Testamento la iglesia, pero todo lo que nosotros tenemos en este momento, ellos lo tenían. Y aún les puedo llegar a decir, por lo que hemos conocido por la palabra, que nosotros tenemos mucho más de lo que ellos tenían. O sea que efectivamente nosotros como hijos de Dios sí podemos ser en potencia aquellos que pueden influenciar a otros. ¿Listo? Como dice acá, tenemos la posibilidad y los recursos para hacerlo. Y no sé si estamos de acuerdo todas con lo que acabamos de mirar, que efectivamente sí
tenemos la posibilidad. Así tengamos temores, así tengamos luchas, así tengamos, de pronto, como les decía ahorita, no, es que no, definitivamente yo no soy capaz. Aún así, por la palabra podemos saber que sí podemos hacerlo. Hijos, padres, familiares, amigos, vecinos, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, todos ellos necesitan lo que tú y yo tenemos. Aún en la iglesia hay personas que no tienen lo que tú y yo hemos aprendido. Hay personas que hasta ahora de pronto están llegando a la iglesia y todavía no saben lo que tú ya sabes y lo necesitan. Y tú y yo podemos ser esa ayuda para esas personas. Vamos a ver un poco en cuanto a lo que es un líder. Y pues con base a todo lo que hemos visto hasta el momento, vamos a ver qué es un líder y un poco en cuanto a las características de qué es un líder realmente. Y bueno, ya implícitamente otra vez lo hemos visto hasta este momento, lo hemos visto un poco. ¿Qué es un líder? Pero vamos a tratar de definirlo. Quiero dar algunas definiciones de algunos personajes, algunos teólogos que, digamos, se encargan también de estudiar y manejar toda esta parte del liderazgo. Ellos dan estas definiciones. En este caso, como dice Maswell, él dice que el liderazgo es influenciar a otros para que estos aprendan y adquieran experiencia y autonomía. Hay otro personaje, dice que el liderazgo en el reino de Dios es diferente al del mundo. Los líderes del mundo los líderes del reino, no del mundo, guían como Jesús. Los líderes del reino son líderes servidores porque siguen a Jesús, que no vino para ser servido, sino para servir. Eso lo dijo Jim Wilkes. Y en cuanto a una definición que pues yo pensaba, bueno, para mí entonces, ¿qué sería un líder? Para mí un líder es aquel que ha sido influenciado por otros y que como resultado su vida es de influencia para otros y dedica de su tiempo para capacitarlos, para servirles, para guiarles, para enseñarles y para animarles. Y pueda que algunas de nosotras, en cuanto a las características que vamos a ver, pueda que algunas de nosotras no tengamos algunas de estas características, otras de pronto ya las tienen o han sido forjadas, pero si no las tenemos, hay características que se adquieren en el proceso. No es que nazco con todas ellas, o de pronto no es que desde chiquita, no, yo tengo todas esas características. Muchas de ellas se adquieren en el proceso y Dios las va dando a medida que yo me dispongo en las manos de Dios para servir a otros. ¿Listo? Perdón. Entonces empecemos en cuanto a esas características. Un líder debe ser sensible a las necesidades de otros. O sea que un líder puede percibir las necesidades de esas otras personas a las que él guía. Siente compasión del dolor, del sufrimiento de otros, ya que obviamente es muy difícil ayudar a otros si no me identifico con su necesidad. Yo a veces pienso, uno pasa por la calle y ve una persona en necesidad y a veces uno, ni cuenta se da. Y precisamente es porque no nos identificamos con la necesidad de esa otra persona. Debo tratar de ponerme en sus zapatos, en su lugar, sentir la presión de su necesidad. Porque cuando no percibo la necesidad de otro, cuando no me identifico con esa persona, otra vez como decía ahorita, puedo pasar desapercibido y no ser de ayuda para esa persona que lo necesita. Entonces, esto es una característica muy importante para el líder, o que el líder debe tener. Otra característica es que el líder debe ser una persona que influencia a otros. No sé quién llegó, pero quien haya llegado, perdón. Bienvenida. Bienvenida en este momento. Muy bien, entonces, un líder, como les decía, también debe ser una influencia para otros.
O sea que el líder es aquel que tiene la capacidad de alterar, me pareció interesante esto, de alterar y afectar la forma de pensar de otro, por lo menos en algunos aspectos de su vida. Y seguro que todos los que, o todas las que estamos acá hemos experimentado esto. Seguramente algo de lo que tú has dicho, de lo que tú has hecho, ha impactado la vida de otra persona al punto de que en algún momento esa persona toma eso como referencia. Y yo digo, por eso al principio decía, nosotros somos seres que nos dejamos influenciar fácilmente. A veces nomás pienso en todo lo que está sucediendo ahorita con el tema de las protestas y todo lo que está pasando con nuestros dirigentes. A veces alguien de pronto dice algo y yo nunca lo había pensado, pero fue tan impactante para mí que ahora yo empiezo a hablar conforme a lo que esa persona dijo. Me impactó, me pareció bien, estoy de acuerdo, entonces empiezo a irme por ese lado de lo que esa persona dijo. Entonces, realmente nosotros somos personas que fácilmente nos dejamos influenciar, pero que también de esa manera podemos influenciar a otra persona. Entonces, como líderes, debemos tener esa capacidad de influenciar y seguro que la tenemos, seguro que la tenemos. Otra característica es que un líder debe ser humilde. ¿Cómo así humilde? Esa humildad es el proceso en el que reconocemos que lo que tenemos no lo obtuvimos por nuestros méritos. En el capítulo 12 de Romanos, si ustedes leen todo el capítulo, les animo a que lo lean, no lo voy a leer en este momento por tiempo, pero todo el capítulo de alguna manera me muestra que yo soy alguien importante en las manos del Señor, pero lo que tengo ha sido dado por el Señor. El Señor es el que me lo ha dado. Entonces yo debo entender como líder, como hija de Dios, que lo que tengo es dado por Dios. Y la humildad se caracteriza porque el líder reconoce que tiene un Señor sobre él, a quien rinde cuentas, y por esto puede ver a otros como superiores a él mismo. Romanos empieza diciendo, bueno, no empieza, pero en los siguientes versículos dice precisamente esto, que nosotros veamos a los otros como superiores a nosotros mismos. Pero esto solo es posible si yo aprendo a entender mi posición delante de Dios. ¿Quién soy delante del Señor? Otra característica de un líder es que debe ser un servidor. Y creo que esta es una de las características más importantes que un líder debe forjar en él. ¿Por qué forjar? Porque como hemos aprendido una y otra vez, hay cosas que no fluyen de nosotros. Tienen que ser tratados en nuestro carácter. Entonces, debemos aprender a ser líderes servidores. Recordemos que Jesús, siendo Dios, no vino para que le sirvieran, sino para servir. Resulta que en el mundo es muy diferente el liderazgo que se enseña, que se ve, que se ejecuta. En el mundo el servidor se ve como algo degradante, humillante, despreciable, pero resulta que el creador del universo vino a revolucionar eso completamente. Esa idea que el hombre tenía de liderazgo, Cristo vino a revolucionarlo. Y tristemente esa idea errada aún en muchas iglesias se tiene. Y pueda que aún en la nuestra también de pronto en algunos casos no estemos teniendo cuidado y lo estemos haciendo, por eso estamos aprendiendo. Pero resulta que para Dios un líder debe ser aquel que sirve a aquellos que Dios ha puesto bajo su cuidado. O sea que el líder según Dios no es el que manda, sino el que sirve a quienes lidera. Es totalmente diferente a lo que enseña el mundo. Entonces, ya que Dios te ha puesto a ti y a mí para guiar, para enseñar, para animar a otros, entonces es necesario que forjemos estas cualidades en nosotros que acabamos de ver. Y quiero que lo comparemos con ese liderazgo del mundo. Quiero que me ayuden con unos versículos, con los versículos que están acá. Entonces, rápidamente, 3 que me colaboren, 3 voluntarias. Buscando, una me busca Mateo 20 al 27, otra Mateo 18:1 y otra Marcos 9:34. Las que lo vayan a hacer me avisan para que las otras sepan
¿Quién empieza con Mateo 20, 20 al 27? Mateo 20, 20 al 20. Listo, sí señora. Si quieres empieza. Porque hasta ahora estoy buscando. Ah, bueno, listo. Entonces, tranquila. ¿Quién va a leer Mateo 18, 1? Yo, negra. Ok. Yo listo. leo el último, yo leo Marcos 9:34. Listo, listo. Mateo 18:1 dice, Sí señora. en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Hasta el 25. Ah, no. ¿Cuál leíste, Zulita? Mateo 18:1. Ok, listo. Entonces, sí, vuélvelo a leer y prestamos mucha atención. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ok, muy bien. Los discípulos están diciendo esto. ¿Quién lee Mateo? ¿Quién iba a leer Mateo 20, 20 al 27? Yo. Listo. Dice, entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió y dijo, no sabéis lo que pedís, porque podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautizo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío daros, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándoles dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Muy bien, gracias Marcelita. ¿Quién lee el siguiente? Yo leo el siguiente. Marcos 9:34. Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Ok, entonces no sé si se dan cuenta de lo que está sucediendo. Resulta que los discípulos del Señor están diciendo esto. Ellos quieren tener un lugar de honor. Por ser, yo me imagino, claro, ellos ahí con el Señor Jesús, uy, no, con el duro. Entonces, uy, no, nosotros merecemos un lugar de honor, definitivamente. Y esa no era la voluntad del Señor. Eso era opuesto a lo que el Señor les estaba enseñando. Y el Señor es muy amoroso, como de una forma tierna les enseña que esa no era la forma que Él estaba estableciendo. Esa era la forma del mundo. Ese es el liderazgo del mundo, donde yo quiero tener ese lugar de honor. Entonces voy a poner acá unos ejemplos. ¿Cómo es el liderazgo del mundo? Donde se quiere que los demás nos sirvan. Eso es lo que se enseña en el mundo, ¿cierto? Un líder es aquel que otro me sirve, porque yo estoy en un lugar y en una posición donde merezco ser servida, ¿cierto? También es donde nos aprovechamos de las capacidades y de las habilidades de otros. Es claro, como tú puedes hacer esto, entonces yo me aprovecho de eso. Yo saco provecho de tus capacidades y de tus habilidades. También donde queremos controlar a los demás. Si ven ese muñequito ahí dándole cuerda al otro, o sea, yo soy el que digo lo que tienes que hacer, yo soy el que te digo cómo lo haces. Donde se quiere ser amo, el rey o el señor. Ese es el liderazgo del mundo. Y otra característica también que uno ve en el mundo constantemente es donde se piensa que solo el hombre puede liderar. Curiosamente ayer hablábamos, hablando en cuanto al tema con las mujeres, y hablábamos de esto, creo que fue Dianita la que sacó el tema, y es que a veces se piensa o pensamos, no, definitivamente solo los hombres pueden liderar, porque tristemente a través de toda la historia, pues es algo que se ha visto
y se ha dejado a la mujer como si ella no tuviera la capacidad. Pero esta es la forma del mundo, no la forma establecida por el Señor. Ya vamos a ver ahorita otras cositas. Resulta que en el liderazgo de Dios las cosas son diferentes, como decía ahorita. En el mundo dice, siéntate en la mesa de honor. Jesús dice, siéntate en la última silla. Uno diría, ¿qué clase de liderazgo es este? ¿Qué clase de liderazgo es donde quieren que yo, que soy la que estoy enseñando y la que estoy haciendo que me siente en la última silla? Pero el Señor dice, sí, si tú quieres liderar, tienes que servir, tienes que estar de últimas. El mundo dice, haz que te sirvan quienes lideras, que ellos me sirvan. Pero el Señor dice, sirve a quienes lideras. Si yo quiero liderar a alguien, la forma, según Dios, de liderarlo es sirviéndole. ¿Sí ven ese gráfico ahí? Jesús vino y él siendo Dios, vino a servir y se humilló a lo sumo, como dice la palabra. Entonces, yo creo que esa forma errada que nos enseña el mundo no está lejos de que nosotros de pronto lo lleguemos a hacer, ya que es una tendencia natural de esa naturaleza pecaminosa. Y no sé si a veces nos hemos visto en esa situación. Nosotros a veces yo creo, y si nos ponemos a pensar, nomás cuando de pronto me veo luchando con aquella persona, o más bien cuando con la persona que lucho, quiero tener el primer lugar, quiero llegar primero, quiero ser mejor que él, que ella. Puede que de pronto no lo vivamos con todas las personas, pero hay personas específicas con las que yo sí puedo ver, definitivamente yo quiero ser el primero, yo quiero mostrarme, yo quiero ser el amo y señor. Entonces, eso que estamos viendo no está lejos de nosotros también. Entonces, tenemos obviamente que tener cuidado y estar pendientes de esa forma que enseña el mundo, que es totalmente contraria a la que dice el Señor. ¿Qué espera Dios de nosotras como líderes? Y en este caso como líderes servidores o como lideresas servidoras. ¿Qué espera el Señor de nosotras? Dice que el líder servidor se humille y espere que Dios lo exalte. Ese es el deseo del Señor, que yo pueda mantener mi posición delante del Señor y esperar, si es su voluntad, Él me va a exaltar. Cuando el Señor dice, le estaba enseñando a los discípulos, no se sienten en la primera silla, siéntense en la última. Porque de pronto pueda que el Señor les diga, oye, ven, siéntate en la primera y vas a ser honrado. Pero ¿qué tal te sientes en la primera y te digan, no, ¿sabe qué es que ese puesto es de otro? Mejor hacia atrás. Entonces, el Señor está diciendo, para sus hijos debo mantener mi posición delante del Señor y esperar que Dios me exalte. Y Él sabe sus maneras, no de pronto la que yo estoy esperando. Que el líder servidor renuncie a sus derechos para encontrar grandeza sirviendo a Dios. Y esta gráfica me impactó tanto porque la verdad a veces me identifico y quiero que la vean y la observen. Miren a este personaje que es el Hijo de Dios, el que tiene la Biblia en su mano, el que sigue los principios del Señor, peleando con el otro, ¿cierto? Reclamando sus derechos, y miren al Señor Jesús ahí como, ay, llevándoselo ahí arrastrado. Y de verdad cuando veía esto, yo digo, ay Señor, ¿cuántas veces como tu hija me veo en esa situación? Agarrada con otros, tratando de reclamar mis derechos. Pero cuando hablamos, en cuanto a lo que estamos hablando del líder, según el Señor, según la voluntad del Señor, es aquel que renuncia a sus derechos entendiendo que es Dios quien cuida de mis derechos y quien pelea por ellos y quien me defiende. El líder servidor sigue a Jesús y no las posesiones, no va tras un título o un reconocimiento, que es lo que tristemente se enseña hoy. El líder servidor entiende que el hombre y la mujer son copartícipes en el reino de Dios. Fuimos diseñados, tanto los hombres como las mujeres, a la imagen de Dios, con las mismas capacidades, con la misma importancia delante del Señor. Entonces, podemos liderar
como equipo delante del Señor. Obviamente hay diferentes roles, pero la realidad es que todos podemos liderar delante del Señor. Y como dice también, el líder servidor sigue el ejemplo de su líder supremo. El líder servidor sigue el ejemplo de su líder supremo. Quien siendo, como dice la escritura, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios, sino que se despojó de su trono, ¿sí? Renunció a sus privilegios, adoptó una condición de hombre, de esclavo, nació como un ser humano, y cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia y dice que murió en una cruz como moría cualquier criminal. Este es el liderazgo según Dios. Entonces, de nuestro compromiso y desarrollo como líderes va a depender el desarrollo de quienes nos siguen, por lo tanto debemos tener en cuenta algunos aspectos de nuestro desarrollo. Y quiero que en un momento pensemos algo. Cada persona que Dios ha puesto bajo tu cuidado, pueden ser tus hijos, pueden ser tus padres, pueden ser amigos, compañeros. Esa persona pueden ser personas, hermanos de la iglesia, pero esa persona que está bajo tu cuidado va a necesitar también de tu compromiso y desarrollo, porque de eso va a depender el desarrollo de esas personas que te están siguiendo. Entonces, mientras estoy diciendo eso, quiero que pienses en esas personas que te están guiando, a las que estás guiando, perdón. Entonces, la efectividad de nuestro liderazgo va a depender de la calidad de nuestra comunicación. Entonces, una característica importante que debemos desarrollar en nosotros también es la comunicación. Y creo que es algo en lo que luchamos grandemente, y la mayoría de los conflictos que tenemos en el hogar, entre padres e hijos, entre hermanos, es a veces la comunicación. Entonces vamos a ver algunas características para tener en cuenta en cuanto a esa comunicación. Dice, la comunicación efectiva es aquella que sabe hablar, pero también sabe escuchar. Y esto es una realidad que está arraigada en nosotros. Como dice, somos expertos hablando, pero muy poco hábiles escuchando. Miren lo que dice el Señor en Proverbios 18:13. Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Yo creo que eso nos pasa constantemente. A veces cuando estamos hablando con otra persona, a veces no estamos interesados en escuchar a la otra persona. Simplemente quiero ser escuchada, que escuche lo que yo le quiero decir. Pero a veces hay algo que Ferchito, mi hermano, constantemente habla, y la verdad lo he pensado y es una realidad. Cuando yo estoy hablando con alguien, o a veces veo que otras personas están hablando, a veces no estoy prestando atención a la otra persona, sino que mientras la otra persona está hablando, yo ya estoy pensando en lo que le voy a responder, pero no le estoy prestando atención. Entonces, es importante aprender a hablar, pero sobre todo a escuchar. La buena comunicación te permite enseñar, pero también aprender de tus seguidores. O sea que no solo yo tengo para enseñar, sino que siempre puedo aprender de aquellos a quienes estoy guiando. Esto te permite aprender a no hacer todo solo, ni pretender que lo sabes todo. Porque a veces pensamos, no, solo yo sé, y no es así. Esas personas a las que estoy guiando, puedo aprender mucho de esas personas y me pueden ayudar en el proceso también. El líder se comunica no solo con palabras, sino con el contacto visual, gestos, expresiones y con sus emociones. O sea que todo mi ser expresa también la comunicación hacia esa otra persona. Y yo lucho bastante con esto realmente, porque yo soy muy expresiva, sobre todo cuando estoy de mal genio. Soy muy expresiva. A veces me quiero, y Sarita a veces también me comenta eso, uno como que quiere prestar atención, y la sola mirada o un gesto, mejor dicho, ya comunica mucho. Y efectivamente, sí, los gestos y las expresiones comunican. Entonces también las puedo usar para bien en esa comunicación. Tenemos que aprender a oír pasivamente sin decir palabra. Esto demuestra aceptación. O sea que hay momentos en los que simplemente necesito escuchar a la otra persona. Solo necesito escucharla sin decir nada más. Pero también
debemos aprender a oír activamente, mostrando interés con palabras como por ejemplo, te estoy escuchando, continúa, me interesa lo que estás diciendo. Entonces necesito escuchar, pero que también la otra persona pueda ver que sí le estoy prestando atención, que me interesa lo que está diciendo. Porque a veces nos pasa que estamos hablando y uno no ha terminado de comunicarle a la otra persona ya se fue, no estaba interesada. La comunicación te permite conocer de una forma profunda a quienes nos siguen. O sea, nos permite conocer a la otra persona. Esa comunicación nos permite. O sea, que la comunicación permite que tú conozcas a tus hijos. Nos permite conocer sus necesidades e identificarnos con esas personas para gozarnos con sus logros y sufrir con sus fracasos. Esto creará lazos muy fuertes de amistad. O sea que la comunicación me va a permitir conocer a la otra persona, conocer sus luchas, conocer sus fracasos y también poder identificarme con eso. Una buena comunicación nos permite conocer los talentos y habilidades para usarlos en pro de la meta que se quiere conseguir. O sea que tus hijos, las personas a las que estás enseñando, animando, aconsejando, pueden llegar a ser instrumentos muy útiles en las manos de nuestro Dios. Y tú y yo podemos ayudarles a sacar de ellos esos potenciales que tienen. Y por ejemplo, yo pensaba precisamente otra vez, como lo digo, tus hijos. Conocer a tus hijos y sus habilidades y aprender a sacar esas habilidades de esas personas, de los niños, de las personas a las que guiamos, eso puede ser maravilloso. Yo a veces pienso, hay habilidades de mi vida que yo no las estuviera usando en este momento si otras personas no me hubieran ayudado a entender que las tenía, a sacarlas de mí. Y por eso está entre comillas Pedro, porque de verdad hay algo muy especial que pensaba y que en el material que estamos estudiando lo veía, y es que en cuanto a Pedro, ¿quién hubiera dado un peso por Pedro? ¿Quién hubiera dado algo por Pedro? Nadie hubiera dado ni un solo peso por Pedro. Pedro era un pescador ignorante, iletrado, atrevido, explosivo, y aún así el Señor lo llamó. Le dedicó 3 años de su vida, forjó su carácter, al punto de que podemos ver los resultados en las cartas que escribió. Podemos ver al Pedro que empezó y podemos ver al Pedro que escribió esas cartas que tenemos hoy en la palabra, y podemos ver la influencia que el Señor tuvo sobre él. Por otro lado, la efectividad de tu liderazgo y de mi liderazgo va a depender de nuestra imagen. Cuando hablamos de imagen, no estamos hablando de la apariencia física, estamos hablando de nuestro testimonio. La imagen es la idea que se forja el seguidor de su líder. ¿Qué concepto tiene él de su líder y de su forma de liderar? Y acá hago una pregunta. ¿Qué crees que diría de ti y de tu liderazgo aquellos a quienes guías? Tus hijos, tu mamá, tu papá, tu amigo, tu vecino, tu hermano de la iglesia. ¿Qué diría de ti y de tu liderazgo? Las personas hacen lo que las personas ven de aquellos a quienes siguen. Eso es algo real. Así como el hijo que va creciendo aprende a moverse como la mamá, a ponerse la misma ropa que la mamá, en el proceso que va creciendo, que quiere hacer todo, la mamá se pinta y ella quiere pintarse. Eso, dice, las personas hacen lo que las personas ven de aquellos a quienes siguen. Cuando te preguntes, ¿pero por qué hace esto o aquello? Yo creo que es necesario examinarnos. Porque estamos nosotros los que estamos ante que esa persona haga eso, obviamente si está mal, o qué chévere que lo esté haciendo si está bien. La imagen que tus seguidores crean de ti va a depender, en la mayoría de los casos, el 100% de ti y de mí. Y esto no quiere decir que, o sea, no estamos hablando de mostrar una perfección que no tenemos, sino de una dependencia de nuestro Señor, aún en medio de las debilidades y de los pecados. ¿Por qué digo y resalto y de los pecados? Porque a veces pensamos que el que está allá al frente, que el que está allí, no es que ese no peca. No, eso es una mentira. Todos pecamos, todos pecamos. La diferencia
Es que estamos aprendiendo a depender del Señor y estamos aprendiendo a conocer esas verdades que están transformando nuestro carácter a la imagen del Señor. La efectividad de nuestro liderazgo va a depender también de nuestra actitud y sinceridad. Como líderes debemos mantener un equilibrio. Ni ser el que siempre está derrotado, o por otro lado, y ser indestructibles. O sea, debemos mantener un equilibrio. No querer mostrarnos a la persona que estamos liderando, a los que estamos liderando, como que, no, ay, es que, no, yo me quiero mostrar como soy, pero, ay, pobrecito, no, terrible, no. O no, es que no, a mí no me pasa nada, yo no tengo problemas. No, debemos aprender a ser sinceros y entender sobre todo y enseñar a aquellos que todo nos ayuda para bien. Sea la mala situación que esté pasando, sea la buena situación que esté pasando, todo nos ayuda para bien. Como líderes debemos tener en cuenta que siempre van a haber dificultades. Como dice la palabra, en este mundo tendréis aflicción. Pero como líderes debemos recordar quién está en control y volver nuestra mirada junto con nuestros seguidores a confiar en nuestro Señor. Como líderes no debemos ignorar el dolor, la tristeza o el temor. Aunque la idea no es quedarnos sumergidos en esto, debemos echar mano de los principios del Señor y esto va a comunicar mucho a los que nos siguen. Y esto es algo de lo que hablaba la vez pasada en la enseñanza también, en cuanto a los hijos. Y yo creo que la sinceridad es muy importante. Otra vez, obviamente no, es que tengo que contarle todo mi vida a la otra persona, pero la sinceridad de que también me pongo triste, también tengo dolores, también tengo aflicciones, también me enfermo, pero que esa persona que me está siguiendo pueda entender que en medio de todas esas cosas estoy dependiendo del Señor y eso le va a enseñar a la otra persona también a depender del Señor. No aprender la otra persona también a mostrar una fachada. Debemos recordar que como líderes no somos perfectos. Nos podemos equivocar, somos seres humanos y nuestros seguidores lo deben saber, ya que al ver también nuestra reacción frente a las dificultades, si estamos dependiendo de nuestro Señor, esto va a animar a quienes esto va a animar a también depender de su Señor. Entonces, otra vez es importante, hombre, me cometí un error, lo cometí, pero me levanté de ahí, esa persona está aprendiendo que en ese proceso estoy volviendo al Señor, estoy yendo a su palabra, estoy haciendo el proceso de confesión, entonces todo eso es lo que le va a comunicar a la otra persona lo que realmente es la voluntad del Señor. La efectividad de nuestro liderazgo va a depender de nuestra disciplina y constancia, y eso también es bien importante. Me parece especial porque creo que es algo en lo que todos luchamos. Y hace un tiempo atrás, de verdad que es increíble la forma en que yo luchaba con esto. Sigo luchando enormemente, pero he visto la obra del Señor. Como dice aquel líder, debe tener su propia disciplina y desarrollo personal. El líder debe tener su propia disciplina. Como líderes nos podemos distraer fácilmente y dejar de hacer lo que es importante. Otra vez, no sé si ustedes se identifican conmigo, pero eso pasa constantemente. A mí me pasa. Hay cosas importantes para hacer, pero cualquier otra cosa me distrae y dejo de hacer lo que es importante. Mira que esta palabra, no sé si todas la han escuchado, pero es una palabra que hoy día está saliendo y se está usando mucho, sobre todo en la juventud, que es no procrastinar. No procrastinar, es un poquito rara la palabra. ¿Qué significa eso? Es algo que constantemente hacemos, que nosotros lo llamaríamos de otra manera, pero lo están usando más técnicamente. Dice, posponer o aplazar tareas, deberes o responsabilidades por otras actividades que nos resultan más gratificantes, pero que son irrelevantes. Entonces, tengo algo importante para hacer, pero ay, no, qué pereza, no, eso no me da tanta emoción, eso no me da tanta alegría, eso como que no me anima mucho, entonces prefiero ponerme a hacer otra cosa. Cosas que son irrelevantes. Entonces, dejamos lo importante por cosas irrelevantes que me producen en ese momento más placer.
Es una forma de evadir usando otras actividades como refugio para no enfrentar una responsabilidad, una acción o una decisión que debemos tomar. Y como les digo, yo creo que eso nos pasa a todas. Hay cosas importantes que debemos hacer. Tengo que estudiar para hacer esto. El viernes tengo la tarea de la iglesia. No, pero cualquier otra cosa me distrae, cualquier otra cosa que me, como que en el momento sea más chévere ver la película, la canción, hacer esto o aquello, y dejo de hacer lo que es importante. Y como dice acá, debemos aprender a empezar y a terminar algo, no dejarlo a medias. Y esto es algo que para mi vida de verdad ha sido de gran bendición. Tener esa verdad en mi mente, tengo que empezar y terminar una tarea. Eso me ha ayudado enormemente, porque a veces cuando yo empiezo una tarea en el proceso ya no quiero. En el proceso me desanimo, en el proceso me aburre, en el proceso, ay, qué pereza, o cualquier otra cosa es mejor que eso. Pero he entendido que definitivamente es importante empezar y terminar una tarea cualquiera que sea. Empiezo y tengo que terminarla. Y eso me ha ayudado enormemente, que aunque en el proceso no quiera, que aunque en el proceso me aburra, que aunque en el proceso ya no, mejor dicho, como les decía, cualquier otra cosa sea más importante, aún así entiendo, tengo que terminarla. Ya la empecé, por lo tanto tengo que terminarla y me esfuerzo por terminarla. Y lo más especial es que cuando la termino veo los resultados. Valió la pena terminarla. El líder no puede llevar a otros más lejos de lo que él ha ido. Yo no voy a poder llevar a otros más lejos de lo que yo he ido. Eso no significa, que es otra cosa diferente, que como líder, como hija de Dios, debo entender que aún debo estar feliz que otros surjan más de lo que yo surjo. ¿Sí? Pero la realidad es que, como dice acá, el líder no puede llevar a otros más lejos de lo que él ha ido. O sea, lo que yo tengo es lo que le estoy dando a la otra persona. Y seguramente esa persona va a ir hasta donde yo le estoy llevando. Si va más adelante, chévere, pero si va es porque la persona solita lo va a hacer. Pero yo no lo voy a poder llevar más allá de donde yo he ido. Entonces, por eso tengo que ser disciplinada y constante en el proceso. El líder debe exigir disciplina de sus seguidores. La mamá debe exigir disciplina de sus hijos. Si yo estoy enseñando a otro, debo a animarle y enseñarle que es necesario que esa persona también tiene que ser disciplinada. Obviamente, como dice acá, no ser rígido. No la ley de que, mejor dicho, le va a caer encima a la persona si no lo hace. Pero tampoco permisivo. Debo comunicar a los que estoy guiando que realmente es importante, como hemos dicho, empezar y terminar. Hay momentos donde se puede hacer modificaciones, pero sin perder la responsabilidad. Con el tiempo se van a ver los resultados, como decía ahorita, como cuando se espera recoger de una cosecha. Alguien que siembra un cultivo, inmediatamente al otro día no le va a aparecer el fruto, no. Tiene que esperar, tiene que abonarla, echarle agüita, cuidarla para que al final diga, valió la pena los frutos que estoy recogiendo. Debemos de ser disciplinados en la lectura, en el estudio de la palabra, de otras literaturas que nos ayuden en el proceso de crecer, estar actualizados en la información de la iglesia y de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Debemos de ser disciplinados en nuestro crecimiento espiritual. Como líderes debemos ser disciplinados. La efectividad de nuestro liderazgo va a depender de nuestra creatividad. Y acá también quiero que veamos algo muy interesante. Independientemente la abundancia o la escasez de recursos, el líder debe ser ingenioso, astuto y creativo para cumplir la meta. Recordando que los recursos vienen del Señor y los dará según sus propósitos. Y ayer también hablábamos de esto y también creo que todas estamos de acuerdo en que cuando el Señor empieza a usarnos en su servicio, la lucha de que, yo no, definitivamente a mí se me fue, ese chip de la creatividad no lo tengo. Y sí, pueda que no lo tengamos como otras personas lo tienen, que les fluye. Yo ayer le decía a Dianita, yo pensaba, no, esa creatividad y esa capacidad que tiene Dianita para hacer las cosas, no, yo definitivamente no la tengo.
pero he entendido en el proceso y porque también me han enseñado que con lo que tenemos empezamos a ejecutarlo y Dios va dando la sabiduría, que es como lo dice acá. Debemos pedir en oración sabiduría y destreza y seguro que el Señor la dará abundantemente y sin reproches. Yo puedo decir un tiempo atrás, no, yo no sabía manejar ni el computador, ni el internet, ni PowerPoint, ni esto, ni lo otro, nada, no sabía manejar absolutamente nada. Pero poco a poco el Señor va dando las capacidades, va dando las habilidades. Nadie nace con esto. A veces de pronto uno ve una persona que sabe mucho, esa persona no nació con eso. Esa persona también lo aprendió. Entonces, yo también lo puedo aprender. Esa persona empezó en algún momento en ceros y lo fue forjando y lo fue aprendiendo. Yo también lo puedo aprender y lo puedo ir forjando. Y tú que me estás escuchando también lo puedes aprender y lo puedes ir forjando. O sea, cualquier cosa que no sepas y desees llevarlo a cabo para la obra del Señor, para los que te están siguiendo, realmente se puede llevar a cabo porque es Dios el que va dando los recursos. Cada una de las características que necesitan ser forjadas en nosotras para servir con eficacia a esas personas que Dios ha puesto bajo nuestra guía y dirección. Entonces, cada una de esas características necesitan ser forjadas. Y ya terminando, quiero hablar de este versículo. Mi hermanita Zuleiber ayer en la reunión nos lo compartió y la verdad me impactó enormemente, por eso se los quiero compartir. Lo hace en el computador, no lo envía, sino lo hace en el computador. Pero ya, toca quitar. Dice Jeremías 1, del 7 al 9, no digas, soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré, yo el Señor. Perdón, yo el Señor he hablado. Luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo, mira, he puesto mis palabras en tu boca. Y yo creo que esto nos ha pasado también a todas. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el pasaje? Perdón, me devuelvo acá. No digas qué. Y yo creo que muchas de pronto acá podemos decir, no, definitivamente soy demasiado joven, como dice el pasaje, no, soy demasiado joven. Después, cuando cumpla tantos años, de pronto lo empiezo a hacer. O otras de pronto dirán, no, ya yo ya qué, soy demasiado vieja para hacerlo. ¿Sí? O no, definitivamente yo no tengo los recursos. O no tengo las habilidades. No puedo hacerlo. Pero el Señor está diciendo, no digas eso. Porque como termina diciendo el versículo, he puesto mis palabras en tu boca. Entonces, así como el Señor le dijo a Jeremías, no digas eso porque yo soy el que te voy a capacitar, yo soy el que te voy a dar los recursos para que lo puedas hacer, igual que todos los personajes en la historia lo han hecho, y Dios lo ha hecho con ellos también, igual con nosotras lo va a hacer. Entonces, no pongamos ese pero, porque con lo que tenemos Dios nos va a usar. Y por último, termino con esto. Recuerda que lo que tú y yo tenemos como hijas de Dios, no muchos de los que están a nuestro alrededor lo tienen. Y tal vez tú y yo seamos la única oportunidad que tengan de disfrutar de ello. Entonces, como les decía ya eso por último, que Dios nos recuerde que todas las que estamos acá, absolutamente todas estamos en la capacidad, en la posibilidad, tenemos los recursos dados por el Señor para poder ser líderes, servidoras que ayudan a los que están detrás de nosotros. ¿Listo? Entonces es una realidad, todas las que estamos acá, el solo hecho de ser hijas de Dios, el solo hecho de que tú estés acá, el solo hecho de que tú estés aprendiendo, es porque tú también puedes enseñar a otros. Dios usó a alguien para enseñarme a mí y Dios me usa a mí para enseñar a otro y Dios va a usar a ese otro para enseñar a otro. Y es una realidad que no podemos olvidar. Entonces, este era el tema que les quería compartir
Y como les decía, fue muy especial para mí y le doy gracias al Señor que me permitió compartirlo también con ustedes. Entonces, no sé si alguna tiene alguna pregunta, alguna observación, algún aporte. Escucho. ¿No? ¿Ninguna? Que estuvo muy interesante el tema, es muy interesante y es espectacular. Todas las cosas que hemos estudiado, Se escucha muy entrecortado. que es muy interesante, ahí sí. Sí, señora. Que es muy interesante el tema, es espectacular prácticamente, porque a diario vivimos todas esas cosas, pero no somos conscientes de esas cosas maravillosas que estamos viviendo en Dios, ¿sí? Que Él nos enseña, que Él nos muestra constantemente y que la verdad, si uno no está constante en la palabra, pues va a dejar de vivir esas cosas tan lindas. Así es, mi Sorayita, muchas gracias. Mira que preciso estábamos hablando ayer con Sorayita y fue muy interesante, muchas cosas yo le estaba compartiendo algo de eso que iba a enseñar y realmente Dios a todas nos ha capacitado y yo sé que hay temores, hay luchas, pero el solo hecho de que dispongamos nuestro corazón y digamos, Señor, yo quiero servirte, dame los recursos, el Señor los va a ir dando poco a poco, no así mágicamente. No quiere decir que yo le pida al Señor, al otro día me llegó el computador, todo lo que yo anhelo para hacerlo de la maravilla. No, no va a ser así. Pero con lo que tengo, lo voy haciendo y seguro que el Señor va a ir añadiendo lo que necesitemos para llevar a cabo nuestro liderazgo de una manera efectiva. Las personas que están a nuestro alrededor lo necesitan. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿No? 3, 2, 1. Bueno, entonces vamos a darle gracias a Dios y terminamos.